millones de toneladas de desechos industriales. Esa es la materia prima inesperada para la creación de las canicas de vidrio. ¿Por qué utilizar fragmentos de botellas rotas y restos de vidrio afilado en lugar de enterrarlos permanentemente bajo tierra? A primera vista, estos materiales parecen inservibles para cualquier industria manufacturera. Pero sin este proceso de recolección y transformación, el desperdicio ocuparía espacios masivos en vertederos, mientras que su reutilización permite otorgar una nueva existencia funcional a lo que antes era basura. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo los fragmentos de vidrio recolectados se introducen en un sistema de ciclo cerrado estrictamente controlado por ingenieros. En esta etapa no termina. El equipo regula de forma minuciosa la aplicación de calor extremo y el movimiento constante de la materia prima. Más adelante se complica, ya que la precisión del tiempo resulta fundamental para que los componentes pierdan su identidad de desecho industrial. A través de la regulación de estas variables físicas, el material atraviesa una metamorfosis completa dentro de las instalaciones de fabricación. Se ve cómo la maquinaria pesada procesa los restos, eliminando las aristas cortantes de las botellas destrozadas. Todo se vuelve más complejo cuando la masa fundida comienza a adquirir una geometría definida. Transición al siguiente nivel. Las instalaciones modernas de fabricación de canicas operan bajo estándares de alta eficiencia tecnológica. Los fragmentos de vidrio se someten a temperaturas que alteran su estructura molecular hasta convertirlos en esferas perfectamente redondas. El equipo separa gradualmente cualquier impureza restante mientras el material avanza por las líneas de producción automatizadas. La trayectoria completa desde el residuo industrial hasta el producto terminado se desarrolla mediante una secuencia lógica de ingeniería. Cada fase del proceso industrial garantiza que la transición de los materiales descartados sea uniforme y segura. La cámara se desliza a lo largo de los canales de enfriamiento donde las esferas terminan de consolidarse. Así el vidrio alcanza el estándar, listo para la etapa posterior. 300 toneladas. Esa es la cifra que representa solo una fracción del volumen masivo de vidrio que fluye por las líneas de reciclaje a nivel global. ¿Para qué transformar toneladas de fragmentos de desecho en pequeñas esferas de precisión? A primera vista, las canicas parecen simples objetos de juego, pero en realidad son el testimonio más claro del concepto de renacimiento industrial, ya que se fabrican a partir de vidrio reciclado, que puede regenerarse de forma infinita sin que su calidad sufra la más mínima degradación. La producción no arranca con materiales nuevos. Se puede notar cómo el vidrio de desecho se acumula en las instalaciones de procesamiento, listo para su transformación. El equipo separa gradualmente los componentes por colores y tipos. Más adelante se complica. $297 millones es la suma aproximada que este sector genera anualmente en ingresos globales, consolidando un imperio industrial silencioso que pocos logran imaginar detrás de una esfera tan diminuta. China, India, México y diversas fábricas con décadas de trayectoria en los Estados Unidos y Europa concentran la mayor parte de esta capacidad operativa. El proceso solo está cobrando fuerza. 4 toneladas de vidrio deben fundirse cada 24 horas en una sola instalación de gran tamaño para mantener el ritmo de suministro constante que exige el mercado. Se ve cómo el material sólido se convierte en un flujo viscoso dentro de los hornos a temperaturas extremas. En esta etapa no termina. Miles de millones de piezas individuales emergen de estas plantas cada año, lo que refleja la intensidad operativa de una industria que no se detiene en ningún momento del calendario. Las aspas y los mecanismos de corte dividen el flujo fundido con una cadencia incesante, mientras el material se posa en los rodillos que le darán su forma esférica definitiva. Todo se vuelve más complejo. Debido a esta capacidad de regeneración perpetua, el vidrio se posiciona como un material único en la cadena de suministros moderna. Por esta razón, las fábricas operan bajo un esquema de ciclo cerrado, donde el desperdicio es prácticamente inexistente.
El metal y el fuego trabajan en conjunto para garantizar que cada unidad cumpla con los estándares de resistencia. Desde aquí, las esferas terminadas inician su distribución hacia todos los rincones del planeta, cerrando el ciclo de una de las formas más eficientes de reciclaje industrial conocidas. El material abandona la línea de producción, pasando a una fase tranquila. 10.000 unidades por viaje. Ese es el volumen de carga que transportan los camiones industriales, desde los puntos de recolección hasta las instalaciones de reciclaje. ¿Por qué botellas de vidrio usadas se consideran una materia prima estratégica en lugar de simple basura? A primera vista, los envases de cerveza, frascos de comida y botellas de agua parecen desperdicios sin valor una vez terminada su vida útil. Sin embargo, en realidad, estos objetos inician un ciclo de existencia completamente nuevo al ser depositados en máquinas de retorno automatizadas situadas en estaciones de servicio y supermercados. El proceso solo está cobrando fuerza. Sensores ópticos y sistemas de escaneo identifican el material, el color y la idoneidad del envase para su posterior procesamiento en cuestión de segundos. La máquina confirma la validez del objeto y reembolsa una pequeña cantidad de dinero al usuario, fomentando una conducta de recolección responsable de manera sistemática. Se ve cómo las botellas pasan por las cintas internas antes de ser acumuladas para su transporte masivo. Más adelante se complica. Transportadores vibratorios industriales se activan inmediatamente tras la llegada del vidrio a la fábrica, sacudiendo la carga con vigor. Esta acción mecánica desprende la arena, el suelo y el polvo que permanecen adheridos a la superficie de los frascos y las botellas. Posteriormente, el personal realiza una inspección visual directa para retirar manualmente restos de papel, etiquetas y componentes plásticos. Todo se vuelve más complejo. Sistemas magnéticos de alta potencia operan de forma ininterrumpida para extraer tapas metálicas y fragmentos diminutos de metal mezclados con el vidrio. Se puede notar cómo el equipo separa gradualmente estas impurezas que podrían comprometer la integridad del proceso. Esta etapa resulta absolutamente crítica para la seguridad operativa, porque incluso una cantidad mínima de metal dentro del horno podría causar daños severos y costosos al sistema de fundición. Transición al siguiente nivel. Cero impurezas es el nivel de limpieza casi perfecto que el vidrio debe alcanzar en este punto de la cadena. La estabilidad estructural, el brillo y la claridad de las canicas finales dependen estrictamente de la pureza de la materia prima inicial. Una vez limpio, el vidrio se introduce directamente en trituradoras de martillo industriales de alta velocidad. Los envases caen en la cámara de trituración donde colisionan repetidamente contra martillos de acero que rotan a gran velocidad. El metal se posa en una capa uniforme de fragmentos tras el impacto. El proceso solo está cobrando fuerza. Millones de fragmentos afilados y brillantes, conocidos técnicamente como cullet, surgen tras el choque en apenas unos segundos. El cullet representa la forma ideal de vidrio para las líneas de producción de reciclaje actuales. Al haber pasado previamente por un proceso de fundición, este material se funde con mucha mayor rapidez que las materias primas vírgenes. Esto permite reducir el consumo energético durante la fase de fundición hasta en un 40% aproximadamente. En esta etapa no termina. Sistemas de clasificación óptica automatizada reciben el cullet después de la trituración para una separación precisa. Los fragmentos de vidrio se desplazan sobre cintas transportadoras de alta velocidad bajo matrices de sensores láser y cámaras industriales. El sistema escanea continuamente cada pieza individual para detectar el color y cualquier material no apto para el lote. Vidrio marrón, verde e incluso contaminantes como la cerámica son reconocidos de forma instantánea por el software de procesamiento. Pero esto es solo el comienzo. Chorros de aire comprimido se activan con precisión de milisegundos para soplar cada fragmento hacia un carril de clasificación independiente. El equipo opera sin interrupciones a velocidades de decenas de miles de piezas por minuto.
Se ve cómo los fragmentos se separan por color con una exactitud extrema para evitar comprometer la calidad del vidrio reciclado final. Incluso una mezcla ligera de un color incorrecto alteraría las propiedades ópticas del producto. Más adelante se complica. Cintas de alimentación transportan el cullet clasificado hacia el sistema de mezcla industrial de gran escala. En este punto, se pesan con exactitud industrial cantidades específicas de arena de sílice, ceniza de soda y piedra caliza antes de entrar en los mezcladores. Las paletas de mezcla rotan incesantemente para distribuir los materiales de manera uniforme en toda la carga. El vidrio se posa en una capa uniforme bajo los aditivos químicos. Todo se vuelve más complejo. Un entorno cerrado garantiza que no exista contaminación externa y mantiene la estabilidad química de cada lote procesado. Las proporciones de cada ingrediente se ajustan cuidadosamente, dependiendo de si la fábrica producirá canicas transparentes, de colores sólidos o ligeras. Cualquier cambio mínimo en la formulación de la mezcla afecta directamente la dureza y el comportamiento de formación del vidrio. A primera vista, la mezcla parece una operación rutinaria, pero es aquí donde se define el carácter final de cada canica, mucho antes de tocar el horno. El material abandona el sistema de mezcla, pasando a una fase tranquila de preparación final. El flujo de materia prima procesada se marcha más allá por la cadena de producción hacia su transformación definitiva. Así concluye una de las etapas clave de la producción de acero. 88 libras. Ese es el peso exacto de cada lote de mezcla que se introduce de manera ininterrumpida en los colosales hornos industriales. ¿Por qué estos sistemas de fundición operan las 24 horas del día sin un solo segundo de interrupción? A simple vista, apagar la maquinaria durante la noche parecería una medida de ahorro lógica. Pero en realidad, el proceso de licuefacción del vidrio requiere una estabilidad térmica absoluta que solo se logra manteniendo el flujo constante, cargando material nuevo en intervalos de exactamente 20 minutos para no alterar el equilibrio del sistema. 2000 grados Fahrenheit se mantienen de forma permanente en el núcleo del horno, una temperatura que supera con creces la del magma volcánico en estado natural. Más adelante se complica, pues el entorno de trabajo alcanza niveles de radiación térmica extremos. Se puede notar cómo los operarios se desplazan equipados con trajes ignífugos especiales y guantes de protección de gran grosor, ya que el calor en las áreas circundantes roza los 3000 grados. En este ambiente hostil, las partículas sólidas de la mezcla comienzan a ablandarse lentamente, fusionándose hasta realizar la transición completa al estado de vidrio líquido. El flujo de material fundido se mantiene estable durante varias horas consecutivas para permitir que los gases atrapados en la masa se desplacen hacia la superficie y escapen. El proceso solo está cobrando fuerza mientras los técnicos supervisan con rigor los espectrómetros y medidores de caudal. Se ve cómo el equipo ajusta los parámetros para que el volumen de mezcla que entra por la parte posterior sea idéntico al vidrio fundido que fluye por la sección frontal. Esta sincronización perfecta garantiza que la composición sea homogénea antes de que el material comience su transformación física en pequeñas esferas. A primera vista, el descenso del vidrio por el orificio de salida parece un proceso simple de gravedad, pero en realidad es una maniobra de alta precisión mecánica. El líquido incandescente cae verticalmente hacia un mecanismo de corte situado justo debajo de la base del horno. Dos cuchillas mecánicas se desplazan hacia adelante y hacia atrás a una velocidad extremadamente alta, operando bajo una lubricación constante para seccionar el flujo en gotas individuales y limpias. La cámara se desliza a lo largo del trayecto de caída, donde el tamaño de cada gota se define por la relación exacta entre la velocidad de apertura de las hojas y el ritmo de salida del vidrio. 240 canicas por minuto es la capacidad de producción bajo condiciones de funcionamiento estándar, lo que equivale a procesar 4 unidades por cada segundo de reloj. Cada gota incandescente mide aproximadamente 21/30 de pulgada de diámetro en el momento de su formación. Y esto no es el límite,
pues inmediatamente después del corte, las gotas son impulsadas hacia dos tubos guía metálicos. El equipo traslada gradualmente el material hacia abajo, dirigiendo el vidrio caliente hacia los ejes de formación espirales que rotan incesantemente en la zona inferior. Se puede notar cómo los ejes espirales giran en una sincronización absoluta, manteniendo tanto la velocidad como el espaciado necesarios para obligar a cada gota a rodar sin pausa. Bajo la influencia combinada de la gravedad y el movimiento rotacional, el vidrio blando redistribuye su masa de forma uniforme en todas las direcciones. Todo se vuelve más complejo conforme el material avanza por los 5 pies de longitud que miden estos cilindros metálicos. Esta rotación continua impide que se formen caras planas mientras el componente está tierno y evita que las esferas se adhieran entre sí o a la superficie de los propios ejes. Más de 1 millón de canicas al día salen de la línea de producción gracias a este balance mecánico de alta precisión. Durante esta fase, cuando el vidrio aún es altamente maleable, se introducen los óxidos metálicos para definir el color y los patrones internos. Los operarios controlan la posición y el volumen del vidrio pigmentado que se añade a través de puertos especiales cerca del orificio de salida. Transición al siguiente nivel. En las líneas de productos especiales, los artesanos intervienen directamente esparciendo finos fragmentos de vidrio o aplicando varillas de color para crear efectos como el ojo de gato. Cada esfera desarrolla un diseño irrepetible debido a que las corrientes de color no se mezclan de forma total con la base transparente. Al abandonar los rodillos formadores, las canicas, que aún conservan un calor intenso, caen a través de una rampa directamente hacia tambores de acero de 65 galones de capacidad. Estos recipientes poseen el grosor necesario para soportar el choque térmico y mantener la integridad estructural del vidrio. El material se posa en una capa uniforme y se deja reposar durante 24 horas completas para que el enfriamiento ocurra de manera natural y lenta. En ocasiones, los técnicos rocían agua directamente sobre los rodillos durante el moldeado, creando una fina capa de vapor que bloquea la forma esférica de manera temporal. Inmediatamente después, el producto se traslada a los tambores de acero para finalizar el ciclo térmico. Una vez que la estabilidad del material es total, los trabajadores descargan las esferas en carretillas para su transporte hacia el área de pesaje y empaque. El equipo actúa con movimientos rápidos y decididos, vertiendo el producto en sacos previamente posicionados sobre básculas de precisión. Se puede notar cómo los operarios ajustan la cantidad de unidades manualmente hasta que la balanza marca el estándar requerido por el control de calidad. Una vez alcanzada la cifra exacta, la boca del saco se endereza y se introduce en una máquina de coser industrial que sella el tejido con puntadas reforzadas. Los sacos terminados se apilan en filas ordenadas dentro del almacén, listos para su distribución final en diversos formatos como cajas de cartón o bolsas de malla según la demanda del mercado. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad mientras el material abandona la planta de fabricación. 1970 milímetros de longitud. Esa es la distancia exacta a la que un artesano extiende la masa de vidrio para crear los patrones internos de las canicas. ¿Por qué se estira el material de forma tan drástica antes de darle su forma esférica final? A simple vista, parece un desperdicio de esfuerzo mecánico. Pero sin este estiramiento controlado, los diseños internos quedarían como bloques toscos de color en lugar de las finas y elegantes espirales que definen a las piezas de alta calidad. Junto a la maquinaria totalmente automatizada, las canicas con patrones especiales todavía se fabrican íntegramente a mano por artesanos especializados. Después de que el vidrio se ha derretido completamente en el interior del horno, el operario utiliza una varilla metálica larga y la sumerge directamente en la masa fundida para recoger una cantidad controlada de material. En este preciso instante, el vidrio emite un resplandor naranja brillante debido a su temperatura extrema. Se puede notar cómo el artesano permite que se enfríe ligeramente durante unos segundos antes de sumergirlo de nuevo en el horno
para cubrirlo con otra capa de vidrio fundido. Pero esto es solo el comienzo. Este procedimiento de inmersión se repite varias veces con el fin de aumentar tanto el tamaño como la estabilidad estructural de la pieza. Una vez que se ha acumulado la cantidad deseada de vidrio, la masa fundida se hace rodar uniformemente sobre una superficie metálica plana. Este movimiento redondea y equilibra la forma, constituyendo el núcleo básico de la futura canica. El equipo de trabajo se mueve con precisión mientras el núcleo de vidrio permanece caliente y maleable. Más adelante se complica. El artesano comienza a crear los patrones internos mientras el material conserva su plasticidad. Varillas de vidrio de colores o pequeños fragmentos que contienen purpurina se preparan con antelación sobre una placa metálica calentada hasta un estado de fusión parcial. El núcleo de vidrio se hace rodar directamente sobre estos materiales, permitiendo que los colores y los elementos decorativos se adhieran con firmeza a su superficie externa. Se ve cómo la pieza completa regresa entonces al horno para que las capas coloreadas puedan fundirse y fusionarse totalmente con el núcleo central. Después de este paso, el artesano aplica una capa exterior adicional de vidrio transparente que sella los patrones en el interior. Esto bloquea el diseño de forma permanente dentro del cuerpo de vidrio. La masa de vidrio con el patrón se fija a una herramienta circular en forma de disco, situada al final de una varilla metálica. A continuación, el artesano tira del vidrio de manera lenta y constante hasta alcanzar una longitud de aproximadamente 197 pulgadas. Todo se vuelve más complejo. Durante este proceso de estiramiento, los patrones internos se alargan a lo largo de toda la extensión del vidrio. Esto forma una varilla delgada con el diseño corriendo de forma continua a través de su centro. La varilla de vidrio se coloca sobre una superficie de madera, donde la temperatura desciende de forma rápida y el material comienza su fase de endurecimiento. A primera vista, el enfriamiento parece un proceso pasivo, pero en realidad la velocidad a la que el vidrio pierde calor determina la integridad de la estructura interna. Después de unos minutos, una vez que el material se vuelve lo suficientemente rígido, el artesano utiliza alicates para romper la varilla en segmentos cortos. Cada uno de estos segmentos contiene una porción completa del patrón original, quedando listos para ser utilizados como elementos decorativos individuales. Los fragmentos se recalientan posteriormente utilizando una llama directa. El artesano utiliza gafas protectoras y concentra el calor específicamente en la sección del patrón. El proceso solo está cobrando fuerza. El vidrio de color posee un punto de fusión más elevado que el vidrio transparente, lo que exige una técnica de calentamiento selectiva. Cuando el material alcanza el nivel adecuado de suavidad, el artesano gira el segmento suavemente con la mano. Este ciclo de calentamiento y torsión se repite en múltiples ocasiones para controlar con precisión la geometría interna del patrón. Se puede notar cómo se crean las líneas de remolino, características que definen el diseño final de cada pieza. Transición al siguiente nivel. Tras completar la torsión y formación del patrón, el segmento de vidrio se introduce en un molde para transformarlo en una esfera perfecta. El vástago que lo conecta a la varilla metálica se recalienta y se corta con alicates de precisión. Posteriormente, la superficie recibe un calentamiento final para que la tensión superficial permita que se redondee de forma natural por sí misma. El equipo gradualmente traslada la esfera hacia la etapa de estabilización térmica. La canica se transfiere a un horno de recocido, donde se enfría lentamente durante el transcurso de varias horas. Este proceso de recocido libera las tensiones internas acumuladas dentro del vidrio durante las fases de manipulación térmica anteriores. Se garantiza así que la canica no sufra fracturas espontáneas y alcance la resistencia y durabilidad necesarias para su uso definitivo. El material abandona la zona de calor, pasando a una fase tranquila de inspección final. Así concluye una de las etapas clave de la producción artesanal de vidrio de precisión. Millones de movimientos repetidos sin la más mínima desviación mecánica definen la creación de las canicas.
¿Por qué el proceso exige una precisión tan extrema en cada una de sus fases? A simple vista, el vidrio parece un material dócil, pero en realidad requiere un control absoluto para transformarse en esferas perfectas, ya que cualquier variación mínima en las condiciones físicas arruinaría la producción completa. La temperatura en el interior de los hornos industriales se mantiene en un estado de estabilidad rigurosa y constante. Se puede notar cómo el calor fluye de manera uniforme, evitando fluctuaciones que podrían comprometer la integridad estructural del material. Pero esto es solo el comienzo. La velocidad de cada engranaje y banda transportadora se calcula con una antelación matemática precisa antes de iniciar la marcha. El equipo opera gradualmente para asegurar que el flujo de vidrio sea constante, permitiendo que la masa fundida avance por la línea sin interrupciones. El proceso solo está cobrando fuerza. A lo largo de la cadena, el sistema industrial opera sin una sola pausa, funcionando como un organismo único y continuo. Se ve cómo los mecanismos se desplazan rítmicamente, repitiendo sus trayectorias una y otra vez bajo una supervisión técnica que no admite errores. Todo se vuelve más complejo. Solo cuando cada eslabón individual de la maquinaria se desplaza en una sincronización perfecta, el vidrio logra convertirse en un producto terminado. Esta coordinación garantiza que cada canica sea uniforme, fiable y consistente en su forma y peso. Más adelante se complica, porque sin esta armonía entre la velocidad mecánica y el calor controlado, el resultado final perdería su estandarización industrial. Por esta razón, la línea de producción se monitorea segundo a segundo, asegurando que el sistema no sufra variaciones. La cámara se desliza a lo largo de los rodillos, donde las esferas aún calientes adquieren su configuración definitiva. El entendimiento profundo de cómo operan estas fábricas permite comprender la complejidad que existe detrás de los objetos cotidianos. El funcionamiento interno de estos sistemas revela la ingeniería necesaria para que el mundo opere con fluidez. El material abandona la línea de ensamblaje, pasando a una fase tranquila.